LK-24, un fusil de asalto que pues ha visto tiempos mejores. Aún así, en esta temporada sufrió un pequeño nerfeo que tal vez la ponga otra vez en el mapa. Pero, ¿estos nerfeos serán suficientes para revivirla? Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Para entrar en materia rápido, según el parche de actualizaciones, las mejoras que la LK-24 sufrió son más daño al pecho sin accesorios, menos retroceso horizontal, menos dispersión al quitarle la culata y con la culata ligera YKM, además de retroceso horizontal en la culata MIP. En papel, estas mejoras nos darían un fusil competente y preciso, pero ¿qué tan cierto será eso? Bueno, pues primero les muestro la clase que mejor me funcionó. Iniciamos quitándole la culata para más velocidad. Seguimos con un cañón que será un tirador OWC para más control y alcance de daño. Seguimos con una empuñadura trasera, en este caso es una de adhesivo granulado para la dispersión. Un láser clásico, no podía faltar el OWC para más velocidad y menos dispersión. Por último, y este accesorio es casi indispensable, y es la mira, la que ustedes gusten. ¿Y por qué digo que es necesario? Bueno, al menos para mí el arma tiene una pésima mira de hierro que quita mucho rango de visión al apuntar, y en ocasiones esto provoca que en lugar de tirar al pecho, los disparos se vayan a todos lados, menos a donde queremos. Por eso, la mira. Por lo que así quedaría el arma. Así que vayamos a Ranked y después les digo mis conclusiones. En fin. Es un arma un tanto peculiar, a veces mata, a veces no. A veces es potente, a veces no. No la usaba antes, no sabría de compararla si estaba mejor o peor, está igual. No sabría decirles, pero no sé, yo sigo sintiendo que algo le falta. Algo le falta. A largas distancias tiene precisión, pero no sé. Lost the lead. Enemy down. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. It's too close. Fight harder. UAV online. Cover me. Hijo de todos están aquí. We tied for the lead. We lost No the sé, lead. tus balas son muy lentas, no sé. Hardpoint identified. Ah, no mames, ¿dónde saliste? Enemy in sight. Reloading. I'm hurt. Heads up, team. Enemy spotted. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Hardpoint locked down. Hardpoint identified. UAV recon standing by. UAV recon is standing by. Destroyed enemy's Suave. UAV. Friendly Shock RC is ready. UAV Les online. digo que hay Hostiles have ocasiones captured the hardpoint. en las que siento que sí mata, pero hay ocasiones en las que siento que no. Tango down. Changing mag. Cover me. Hardpoint is ours. Enemy UAV spotted. Hardpoint contested. Enemy Shock RC is coming. Destroyed enemy's UAV. Enemy Predator down. missile awaiting orders. Targets in sight. Uy, ya era mucho, ya Enemy sabía in que sight. tenía mucha suerte de no haber muerto tantas veces. Online. Targets in sight. Hardpoint lost. O sea, les digo que hay ocasiones en que sí, te sientes invencible con ella, pero... y otras en que nada más, ¿no? ¿No fue una? Es una- Target down. Nada más, ¿no Targets das in una? sight. O sea, Hardpoint is a medianas ours. y largas distancias es un láser. Hostiles have captured the hardpoint. Our counter UAV has been destroyed. Hardpoint locked down. Enemy down. UAV Reloading. A medianas y largas distancias es un láser.
eso sí. Pero de cerca, sí, la verdad, Contested. UAV online. Hardpoint lost. de cerca sí yo la dudaría Is mucho en ours. usarla. Hardpoint contested. Ah, qué diablos. Supuestamente nerfearon al Asval, supuestamente, y digo supuestamente porque está Targets in sight. fuerte y te revienta. Hardpoint contested. Enemy down. UAV online. UAV online. Targets. Espero que no se escuche la música de fondo, que si no me van a meter. Enemy down. Les digo que está. Enemy down. Enemy in sight. Hardpoint contested. Eso fue. Enemy in sight. Enemy No Shock mames. RC is coming. Me salvó. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Hardpoint contested. No, ya valió madres. Hardpoint contested. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Target down. Heads up. Enemy Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Hardpoint locked down. Friendly airstrike incoming. UAV recon standing by. Sí se puede, sí se puede. Recon is standing by. Heads up, team. Enemy UAV spotted. Changing mag. Enemy Shock RC is Uy. coming. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. No, digo sí. Hardpoint contested. puedo Hardpoint ya. contested. Hardpoint contested. Friendly Se stealth lo puse a la otra vez. UAV online. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Hardpoint contested. Counter UAV active. UAV No. online. Hardpoint contested. Corre, corre, corre. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Tango down. Sí se puede, sí se puede. UAV online. Corre, 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 Enemy corre, in corre. sight. Hostiles have the hardpoint. No, ya valió madres. No mames. Chale. Ok, ¿qué podemos sacar de todo esto? Como dije al principio, en papel tendríamos un arma potente y precisa, pero que en la práctica, si bien el arma no es mala, da la impresión de que algo le falta, y es que en ocasiones se queda corta de daño o velocidad, pero creo que en parte no es tanto la culpa del arma, ya que en esa temporada los cambios de balance parece que nunca llegaron. El meta de la temporada 6 era el Asval, la Holger y la Fennec, y parece que la cosa no cambió. Al principio de esta nueva etapa, la LK-24 era común en Ranked, pero parece que no gustó lo suficiente y todos regresaron al Asval o la Holger, lo que hace que la LK-24 tenga cierta desventaja. Entonces, ¿la recomendaría para Ranked? Pues solo si tienes ganas de experimentar y salir del meta, pero necesitarás habilidad para salir bien librado, ya que el arma no es mala, pero si te enfrentas de cara a un subfusil con una gran cadencia y daño, pues puede que la pases algo mal. Y bueno, de mi parte será todo, por lo que no me queda más que desearles buenas partidas. Si el contenido les gustó, no olviden regalarme un buen like, una compartida y una suscribida. Y sobre todo compartan, ya mero llegamos a los 1000 suscriptores y espero hacer algo grande para cuando lleguemos a esa cifra. Bueno, grande en lo que cabe en mis posibilidades. Sobre todo, no olviden jugar sano, divertirse y hacer de esta comunidad una de la cual enorgullecerse y querer formar parte. Les ha hablado el tío Kruger diciéndoles hasta la próxima.